Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López, nuevamente para un nuevo video acerca de los rudimentos y el tema que estamos viendo es la fe. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En el video anterior vimos acerca de la explicación de las expresiones de por qué los hermanos de Jesús, inclusive aclaramos si eran sus hermanos físicos o no lo eran de acuerdo a la historia hebrea, no creían en él. Ya mencionamos el por qué abiertamente no se podía confesar al Señor Jesús por el miedo, por el temor de que fueran expulsados de la sinagoga, y ellos al ser expulsados no tenían otro lugar a donde reunirse, a donde acudir, debido a que era el centro de adoración donde ellos se reunían. Vimos acerca del anticristo. Pongo la palabra Mesías que usted la va a ver, pero como ese Mesías esperado, para nosotros falso Mesías o el anticristo, debido a que es la idea que se le ha metido al pueblo hebreo de quién es el que ha de venir. Entonces queda ahí en el anterior video, y el último pasaje que vemos es acerca del pasaje donde dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Lo explicamos tranquilamente y hacemos mención de que una persona que es creyente, para que esos ríos de agua viva fluyan, usted tiene que llevar vida a su paso, no ser una persona que se estanque. Entonces es importante y es interesante que podamos crecer en el amor del Señor a través del Espíritu Santo, leyendo las Escrituras, guardándonos en santidad, en verdad. Oremos, busquemos de Dios, procuremos memorizar las Escrituras, y también los comentarios que hago respecto al catolicismo. Lo hago con mucho respeto. No quiero que la gente católica se sienta atacada o agredida. Ahora bien, si fuese ese el caso y usted me hace un comentario de lo que se tiene que corregir aquí, yo lo puedo corregir, pero usted no puede corregir todo un sistema de corrupción que ha sido durante muchos siglos. Inclusive lo invito a leer los archivos secretos del Vaticano para ver si es cierto que la iglesia dice que la verdadera iglesia es realmente lo que es. Entonces no quiero entrar en un debate, en una polémica, sino solamente aclarar con honestidad, porque también deseamos que la gente católica que nos ve también sean alcanzados para la gloria de Cristo y se llenen de la presencia de Él. La misma salvación que nos ha sido dada a nosotros como cristianos también les sea otorgada a estos nuestros, las personas que son católicas o que pertenezcan a alguna otra religión. Cristo quiere tratar contigo. Entonces, muy bien. Sin más por el momento, vamos a seguir adelante. Recuerde que estamos yendo despacio, porque como le dije, el Evangelio de Juan tiene mucha cultura hebrea y también tiene ese alcance para el pueblo de Dios, los cuales somos el gentilicio. ¿Sí? Entonces, aquí de una vez se va a usted dar cuenta con el primer texto que veamos acerca de la salvación gloriosa de creer en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a Juan 8, versículo 24. Dice de la siguiente forma: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ok, todas aquellas personas que niegan que Cristo es el Salvador del mundo
Jesús lo dice, y fíjense, se lo está revelando a sus discípulos. Ahorita usted está leyendo y escuchando lo que en privado se le decía a los discípulos. Por eso es que es bien interesante y no tenemos una justificación como tal para no ser obedientes o leales o creerle a Dios, porque a través de las escrituras el testimonio de estas personas que tuvieron ese contacto en la intimidad como nuestro Señor Jesucristo nos están revelando a través del Espíritu Santo todo lo que el Maestro les enseñó en privado. Y sin embargo, muchos todavía no le toman esta autoridad a las escrituras, pensando que la Biblia no tiene la suficiente autoridad para demostrar acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Muy bien, entonces aquí lo dice claro. Si tú no crees en Cristo, en tus pecados vas a morir. Y recuerda, se lo está diciendo a los discípulos. En este caso, ¿a quién le está hablando el Espíritu Santo revelado en el Evangelio de Juan? Aquellas personas que tenemos un contacto con Dios es a las personas a las cuales el Espíritu Santo nos está redarguyendo acerca de creerle, o sea, ya le dije, no es creer, es creerle, ser obediente, ser leal, ser fiel, mantenernos firmes. Amado hermano que vas empezando, te tomes del Señor Jesús, que Él no te sueltes, vive amando a nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida, llene tu corazón, te fortalezcas y busques de su presencia. Porque es importante, amados hermanos, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y manifestar precisamente ese olor de su conocimiento a donde quiera que vayamos. Por eso es que este texto, si tú eres una persona que no le cree a Cristo, literalmente vas a morir en tus propios pecados, como han sido muchos filósofos, muchas personas que se han opuesto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y han muerto en sus propios pecados. Entonces, vamos a seguir adelante en Juan 8, versículo 30 y versículo 31. Voy a leer desde el 29, que dice: porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el siguiente dice este texto maravilloso que muchos no sabemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando viene todo este discurso del Señor Jesús acerca de lo que leímos anteriormente, de que la gente que no le creyera a Cristo iba a morir en sus propios pecados, muchos creen en Él. Pero ojo, porque vamos a leer más adelante, y muchas veces sí decimos creer en Cristo, pero ya cuando Cristo toca algún tema de los que no nos agrada, cuando la persona que está predicando, ya sea el maestro que sea el predicador, que sea iglesia grande, chica, a donde sea, hay veces que ya no nos agrada. Pues no que le creemos a Jesús, no que le hemos entregado nuestra vida, y entonces, ¿por qué nos pesa o por qué nos duele cuando es el mismo Espíritu Santo quien está queriéndonos enseñar para corregir aquello que estamos haciendo mal? Y va está usted esperando el momento exacto en el que se baje el predicador, y no importa lo que el tiempo que lo vaya a esperar, usted ya está, pero mire, como navajita de rasurar para
encarar una discusión, una pleitiza en contra del hermano sin saber que es Dios mismo quien lo está encarando con su verdad, con su realidad, y que le está dando la oportunidad de arrepentirse, de crecer. Por eso es que no crecemos, amados hermanos. Hoy en día inclusive se suaviza mucho el tema del pecado y entonces se comienza a hablar de error, de equivocación, de lo que está mal, y no se le llama pecado. Y muchas veces hay iglesias donde ellas mismas colocan al predicador y hay ciertas normativas de las cuales el mismo predicador que fue puesto por las personas tienen que tener una línea de predicación. No se puede, como le dije, tocar el tema del pecado. Siempre se va a hablar de error o de equivocación, pero no pecado, porque eso le ofende a la gente. Cuando Cristo dio toda su predicación y todo su mensaje, a Él no le importó que tú y yo nos ofendiéramos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que penetrar en medio de nosotros, tiene que llegar a lo profundo de nuestro ser para saber dónde estamos parados, los pecados que hemos cometido y podernos arrepentir. Por eso es que muchas veces notamos o pensamos que la palabra de Dios dada por el predicador, dada por el maestro, dada por el pastor, fue muy dura, pero el Espíritu Santo te estuvo hablando, hermano. El Espíritu Santo te habló y muchas veces somos muy renuentes a lo que Cristo quiere hacer en medio de tu vida. Por eso es que tú tienes que aprender a creerle a Él, a confiar en Él, y no te debe de ofender todo lo que se predica como sana doctrina. Por eso es que es importante y es interesante que nosotros podamos leer toda esta serie de palabras. Inclusive la misma gente que creyó en Jesús, le dicen que ellos nunca han sido esclavos. Y lo vamos a leer, mire. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Inclusive ya desde antes los que habían creído le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. ¿Qué óvole? ¿Y usted por qué dice que no somos cristianos? Si yo he creído en Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, ¿y por qué no le obedece? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué no se levanta en el poder del Señor? Miren, Dios le reparte a cada persona en particular dones y cualidades. Ojo con lo que voy a decir. Pero muchos de nosotros no hemos descubierto el potencial maravilloso que Dios ha puesto en nosotros, porque nos hemos dirigido de tal forma que no sabemos cuáles son aquellas capacidades que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Y para eso, pues tenemos que trabajar en su obra. Muy bien. Fíjese, le voy a decir algo y a lo mejor le suena chistoso y gracioso. Todos, o en su mayoría, tenemos el anhelo y el deseo de estar en la alabanza. Y sin embargo, no tenemos esas cualidades o esas capacidades. Y entonces a mí, para no hacerme sentir mal, me dijeron que iba a ser predicador. Me dijeron, porque para la alabanza usted está fatal. A lo mejor igual usted, hermano. Pero usted va a ir descubriendo en esa medida de crecimiento y de conocimiento cuáles son esas capacidades, cuáles son esas cualidades que el Espíritu Santo
ha puesto en su vida. Por eso es que es importante y es interesante trabajar en la obra del Señor y saber cuáles son las herramientas que Cristo ha puesto en nosotros. Pero no justificando, o sea, aquí nadie duda ni nadie cree que usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Eso no está en tela de duda. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Usted es una persona a la cual en el momento en que aceptó a Jesús, Jesús vino a su vida? Sí. Pero, ojo, usted se ha estancado en no creerle ahora a las escrituras a pesar de que usted ya tiene esta salvación gloriosa que Jesucristo le vino a dar. Abusados también con lo que voy a decir. La salvación no es por obras, estamos de acuerdo, pero uno demuestra que es salvo precisamente haciendo estas obras. Las obras no salvan a nadie. En eso debemos de ser puntuales y categóricos. Sin embargo, la demostración de tu salvación es precisamente manifestar las cualidades que Dios ha puesto en ti. Y que muchas veces como pueblo de Dios, que somos muy renuentes a participar en las cosas espirituales, entonces no sabemos todos los talentos, desconocemos todos los talentos que Dios ha puesto en ti y en mí. Pero eso, amados hermanos, cada creyente tiene, cada creyente en particular, tiene que descubrir lo que Dios ha puesto en ustedes. Porque, por ejemplo, hay lugares donde bueno, le voy a decir algo que me pasó en la universidad. Nos pasaron entrevista con el director y nos iban a decir que Dios nos había dado. Y pues pasan a todos y no me pasan a mí. Me pasan a mí y me dan otro discurso. O sea, pero nunca me dijeron. Le estoy hablando que yo ya llevaba muchos años enseñando, compartiendo, de tal forma que esa parte, o sea, yo quiero que entienda esto. Yo creo en la revelación de Dios. Creo en los dones, en los energemas, en los carismas. Creo en que Dios le da y nos da discernimiento. Todo eso lo creo, amado hermanos. Pero no creo ni en las mentiras ni en los engaños. No creo que una persona solamente por verme me dice, Dios te ha dado esto. No, porque tengo que ponerlo en práctica para ver si es cierto que Dios me lo ha dado. Y esa es uno de los errores que las iglesias han cometido. Ejemplo de ello. Cuando una persona, fíjese, profetiza, porque no es lo mismo profetizar que ser profeta. Abusados con lo que estoy diciendo. Una vez, entonces se le da ese cargo de profeta. Pero por una sola vez que fue utilizado por el Espíritu Santo de Dios y que acertadamente dio con la revelación de parte de Dios del mensaje que habló, no se puede etiquetar como profeta como se ha etiquetado hoy en día, y por eso surgen muchos hermanos, profetas, apóstoles, no muchos evangelistas, un montón de pastores y pocos maestros. Pero todos de alguna forma inclusive se pelean por quién está encima de quién, y eso es lo que no es correcto. Eso no es correcto, amados hermanos, y leyendo todo este pasaje, muchos defienden su posición y no estamos para poder tener o manifestar
una posición debido a que todos somos hermanos. Y el que está por encima de nosotros es Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que somos salvos por gracia, somos hermanos, somos un solo cuerpo, debemos de ser partícipes dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y llenarnos de la presencia del Señor, siendo personas obedientes, leales, fieles, personas que perseveran en el amor del Señor, y que si nosotros conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Inclusive, amado hermano, si estas palabras que estamos diciendo son duras en tu vida, lo hacemos con mucho respeto, entendiendo que no tratamos de agravar ni de dañar a nadie, sino dando toda esta revelación, porque sí, a pesar de que eres salvo, eres una persona a la cual Dios le ha dado dones y capacidades los cuales has descubierto. Sin embargo, muchas veces todavía hay mucho camino por recorrer, mucho camino por andar. Entonces debemos de quitar de nosotros toda jactancia, todo aquello que no es correcto. Muy bien. Ahí mismo en Juan 8, pero ahora vámonos al 45 y vámonos al 46. Y dice de la siguiente forma: ¿y a mí? Porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué decía todo el contexto? Que ellos habían creído, pero no le creían. Solamente creían, pero no le creían a él. O sea, volvemos a lo mismo. Hay una aferración. Nos aferramos muchas veces a ciertas cosas que hacemos en nuestras vidas, y la mayor parte de nosotros justificamos muchas veces en nosotros lo mal que estamos haciendo. Pero fíjese, ojo aquí con el comentario que vamos a dar. La mayor parte de nosotros sabemos y reconocemos que cuando el Espíritu Santo de Dios, a través del mensaje del pastor, del líder, de la persona en turno, llega a nuestras vidas, nosotros mismos vamos y, hermano, qué buen mensaje, Dios me habla a mi vida de todo lo que estoy mal. Sí, hermano, estoy mal porque en este mensaje, y entonces tú comienzas a decir en tu vida lo que está mal, pero ahí te quedas. O sea, ya no hay un paso más adelante de arrepentimiento. ¿Tú crees que es suficiente con el reconocer eso en tu vida, de tal forma que hasta ahí quedó? No. O sea, tienes que arrepentirte, darle ese giro a tu vida. Si eres cristiano, convertirte, hacer esa parte de conversión en medio de ti, para que tu vida sea renovada y transformada, y esa palabra que cayó sea una buena semilla y tú seas una buena tierra. Por eso es que es importante y es interesante que tú le creas al Señor Jesús. No seamos como este tipo de creyentes que primero le creen y ya cuando se les predica duramente, entonces ahora ya ponen pretextos, ahora ya hay, y ahora resulta que sabían más que nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús va encarándolos de tal forma que puedan ver todo lo que está pasando en sus vidas. Por eso es que es importante y es interesante que tú tomes, ahora sí que de la predicación lo que te sirva, lo pones en práctica, y no andes repartiendo a la gente: es que eso lo dijo por tal hermano.
Ah, eso lo dijo por fulano, eso lo dijo por sutano, y usted ya anda repartiendo la palabra. A ver, aquí, ahora sí que ándele, usted es esto, usted el otro, y para nosotros, o sea, y para nosotros no hubo palabra, no hubo revelación. Cuando nosotros acudimos a la iglesia, siempre, siempre, siempre va a haber una palabra específica de Dios a tu vida. Entonces, por eso es importante y es interesante que usted aprenda a escuchar la voz de Dios, no sea renuente, no sea una persona que deje para mañana lo que puede hacer hoy. Renuévese, transfórmese, no primero diga que es creyente, ya cuando viene esa palabra dura a su vida, entonces ya anda usted saltando, ya anda usted pensando que lo están atacando, que lo están agrediendo. No, 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 no. Debe de aprender a escuchar la voz de Dios. Muy bien. Vamos a Juan 9:18, que dice de la siguiente forma: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Muy bien. ¿Por qué a veces la gente es muy incrédula? ¿Por qué se le atribuye o se le quiere atribuir, en este caso, no creían, o sea, pensaban que era un invento? Porque cuando el ciego recibe la vista, él lo primero que hace es agradecerle a Dios. Comienza a propagarse que este hombre que había sido ciego de nacimiento ahora veía. Pero los mismos líderes no creen, no creen que esta persona haya estado en esa condición, y inclusive mandan traer a los papás. Ya aclaramos inclusive el por qué la gente públicamente no decía que Jesús era el Mesías, por temor a que los expulsaran de la sinagoga. Y este es el pasaje anterior a ese, donde pues mandan llamar a los papás. O sea, no es suficiente el testimonio de este hombre, sino que ahora queremos que haya otros testigos. Y entonces se manda a traer. Sin embargo, fíjese, a pesar de escuchar ahora el testimonio de los padres del muchacho, aún así ellos no creyeron. Aún así, estas personas siguieron manteniéndose ya en la posición que ellos tenían. Lo otro nada más era como que, a ver, queremos escuchar otro cuento, pero nosotros ya determinamos, ya decidimos, y no vamos a andar creyendo eso que hace Jesucristo. Eso no es cierto. Entonces, solamente se trae a los padres del muchacho. Los padres del muchacho vuelven a dar ese testimonio, pero ahora sí, otra vez, ahora sí que tratando de que lo que Cristo estaba haciendo no influenciara en su pensamiento. Entonces se manda a traer, ellos dan testimonio, y de todos modos estas personas ni siquiera creen. Entonces es importante el grado de incredulidad que hay en medio de estos judíos. Muy bien, vamos a leer Juan 9 del 35 hasta el 38. Vamos a leer desde el, ¿qué le parece si leemos desde el 34? Sí, vamos a leer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado, hablando del ciego, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿A quién expulsaron? A este ciego, por no entender
la voluntad de Dios. Cuando este hombre les enseña, inclusive les da una lección escritural, habiendo sido ciego, acuérdense, era ciego, no era sordo. Grábese de eso. O sea, este mismo ciego, porque le vuelvo a repetir, yo escucho repetidamente a la gente que siempre habla de la ignorancia del pueblo de Israel y de la ignorancia y de la ignorancia. Bueno, a ver, yo le pregunto, este hombre no veía, pero sí escuchaba. Y les da una lección, aquí lo puede usted leer. Mire, vamos a leer. Se lo voy a leer porque lo dice el 29. 29, no, voy a leer del 26, dice, le volvieron a decir a quien al ciego, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os he dicho, ¿y no queréis oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres de discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, ¿cuál hombre? El ciego, y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, aquí está la lección escritural, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, fíjense, jamás esperaron una respuesta de este hombre que había sido ciego. O sea, jamás esperaron que este hombre pusiese la atención necesaria y pertinente respecto a los mensajes, a lo que se decía. O sea, siempre se le tomó así como que una persona, sí, ahí, por ahí que se siente o que se pare, pero échalo por allá. Sin embargo, él era una persona que ponía atención a lo que se explicaba. Inclusive les da esta lección o esta cátedra de lo que se está haciendo, y que los mismos fariseos, por no responderle, por no decirle que tenía la razón, sabiendo que si tenía la razón, y entonces ¿por qué no creen que? O sea, venían otra serie de preguntas. Entonces bueno, es el por qué lo expulsan, porque sabían, a ver, por decir la verdad lo expulsaron, así literal, amados hermanos. ¿Dijo una falsedad este ciego? No dijo ninguna falsedad, ni cometió ningún prejuicio en contra de las normas de Dios. Así, si nosotros fuéramos personas como en ellos muy legalistas, o sea, no incurrió en ninguna falta. Sin embargo, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuántas veces les habrá repetido este ciego, que yo creo que ya estaba harto, que le dijeron, a ver, otra vez platícanos, ¿cómo te habrá? O sea, como el testimonio fue fidedigno todas las veces que, que, que se dio, querían ver si ahora cambiaba la versión. Y entonces, como iba a ser la misma versión de lo que habían escuchado, entonces ellos lo injurian, lo calumnian. Es lo que significa la palabra injuriar, calumniar. Y este ciego, le vuelvo a repetir, les da esta lección, y ellos comienzan a explicarle que ellos saben que Dios le habló a Moisés, dice, pero o sea, haciendo un menosprecio de Jesucristo, nada sabemos. Y dice el ciego, pues es que es lo interesante, que ustedes no sepan ni de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, no era muy interesante, no era algo maravilloso y sorprendente, lo cual
estaba sucediendo. Sin embargo, le vuelvo a repetir, muchos ya estamos muy prejuiciados en cuanto al conocimiento de Dios, que también, o sea, le vuelvo a repetir como le dije en el video anterior, o sea, nosotros mismos a veces no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo de Dios y nos aferramos a esas cosas. Muy bien, vamos a leer. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, Jesús les dijo, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Refiriéndose al ciego que había sido sanado. Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decir vemos, vuestro pecado permanece. Voy a explicar esto y yo creo que aquí nos vamos a quedar, porque es muy interesante este planteamiento, estas expresiones. Y aguas, amado hermano, con lo que vamos a explicar, porque va a ser duro lo que vamos a explicar, y de ahí, para todos esos hermanos que se creen mucho en las iglesias, va dirigida esta enseñanza. Lo voy a volver a leer para poderlo explicar. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien, vamos a explicar acerca de la ceguera espiritual. La palabra ciego del griego tupos significa ignorante. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, si tú, amado hermano, eres una persona que dices que tú no eres ignorante, sin embargo, eres una persona con una doble moral o una doble vida, sabiendo que eres carente de ese conocimiento, sin embargo, tú dices que no es verdad, entonces dice Jesús que tu pecado permanece por cuanto no hay ese reconocimiento en cuanto a tu ignorancia. Y aquellas personas que dicen ser ignorantes, sus pecados pueden ser restaurados. ¿Por qué? Porque todos estos hermanos que se creen la última Coca-Cola del desierto y que en ellos no hay falsedad y no hay error, pero probable no en cuanto a doctrina, amados hermanos, y puede ser una doctrina muy maravillosa la que usted tenga en su vida, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestra vida? Acuérdese, Jesús no vino a lavarlo de afuera del vaso, Jesús vino a limpiarlo por dentro. Entonces, por eso es interesante que cuando Jesús les dice a estos fariseos acerca de la ceguera espiritual, y ellos dicen que no son ciegos, dice, pues, por cuanto dicen eso, entonces por eso sus pecados permanecen. Si usted dice que ve, que se da cuenta, porque por ejemplo, de repente nos damos cuenta de lo que le sucede
a otros hermanos, pero no nos damos cuenta de lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Inclusive no hallamos esa respuesta. Pero ¿por qué permanece en nosotros esos pecados? Por cuanto decimos que nosotros vemos, que en nosotros no hay ignorancia. Por eso permanecen esos pecados en nosotros, porque no permanecieran si nosotros somos sensibles al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, arrepentirnos y que sea el mismo Señor Jesús quien nos lave, quien nos limpie, que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Pero es importante ese reconocimiento, amados hermanos, de todo lo que se hace mal en nuestras vidas. Porque le vuelvo a repetir, hay muchas cosas que seguimos haciendo mal, pero ¿por qué las seguimos haciendo? Porque no nos hemos arrepentido y por eso nuestros pecados permanecen. Recuerde que no estamos en el ejército, donde se dice que no hay, no hay instrucciones que estén mal, sino que solamente se vuelve a repetir la instrucción. Entonces, no, amados hermanos, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros para ser sanos, para ser libres, para ser salvos de toda esta perversa generación. Pero tiene que haber, amados hermanos, este reconocimiento de nuestras necesidades en Dios. Tú no puedes ir por la vida diciendo que no eres ignorante, que tú eres una persona llena del conocimiento de Dios. Aquí estos fariseos, que eran los que llevaban al extremo la doctrina de las escrituras, la doctrina del Antiguo Testamento, Jesús les dice que por cuanto dicen que ellos no son ignorantes, su pecado permanece. Entonces, toda esta serie, amados hermanos, de la ignorancia, toda esta serie de cosas que muchas veces, le vuelvo a repetir, que hay hermanos que dicen que yo ya he sido lavado, yo ya he sido comprado, yo no tengo esto y lo otro, no hago aquí, allá y acuya, pero muchas veces hay otros pecados de los cuales sí se cometen y permanecen ahí para demostrarte que no ves, que sigues siendo una persona con ignorancia. Pero es mejor ser una persona ignorante y aprender a ser una persona que dice que sabe y es ignorante. Muy bien, voy a aclarar solamente un comentario respecto al pueblo mexicano. ¿Por qué nuestro país tan bello, tan lindo, tan maravilloso ocupa los primeros lugares en ignorancia? ¿Por qué nuestro país, a pesar de tener muchas mentes brillantes, profesionistas, personas muy preparadas, por qué seguimos siendo catalogados como personas carentes de educación? Muy bien, la educación no se mide por el grado de estudios, sino por el comportamiento. Tú puedes ser una persona con 1 o 2 doctorados, pero que te comportas como una persona que no tiene estudios. Sin embargo, una persona que tal vez solamente tiene la primaria o ni siquiera la terminó, esa persona se comporta como un profesionista. Entonces, ese es el por qué somos catalogados como personas sin educación por el tema de nuestro comportamiento. O sea, lo mismo que has aprendido no te ha hecho una persona que se comporte adecuadamente. ¿Cómo pudiésemos o cómo se pudiese quitar ese mal?
viniendo a los pies de Cristo, porque es el único que te enseña cómo dirigir tu vida, cómo ser una persona fiel, correcta, una persona que aprenda a vivir una vida con felicidad, con gozo y con alegría en la presencia de Cristo. Es importante, persona que nos ves, entrégale tu vida a Cristo. Amados hermanos, arrepiéntanse, vengan a los pies del Señor. Quitémonos toda arrogancia, toda altivez, toda vanidad, toda vanagloria, todo lo que impide el fluir del Espíritu Santo en medio de nosotros, quíteselo, amado hermano. Todo lo que impide que el Espíritu Santo llene su vida, aprenda a discernir qué cosas en su vida están mal y las pueda corregir. Pero no llegue a la conclusión de decir, Dios enséñame, porque ya lo sé todo, no sabemos nada. Por eso es que dice las Escrituras que nos hagamos ignorantes para llegar a ser sabios. Y muchas veces solamente nos creemos sabios y por eso es que somos ignorantes. Porque manifestamos y nos dirigimos como personas que no tienen sabiduría. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Padre eterno, yo le pido restauración por la vida de mis hermanos, restauración en sus familias, en ellos mismos, en sus iglesias. Padre eterno, gracias porque usted es bueno, misericordioso y maravilloso, porque en usted hemos encontrado paz y gozo delante de usted. Gracias, amado Dios, porque solamente usted es bueno, misericordioso y maravilloso. En sus manos pongo la vida de mis hermanos, en sus manos pongo, Padre eterno, aquellos hermanos que se están integrando, Padre celestial, a su iglesia, a su pueblo, que usted los bendiga. También, Padre eterno, le pido que alcance a todos aquellos que no le conocen, Padre eterno, y que vengan a usted, manantial de aguas vivas. Gracias le doy, Padre celestial, exaltando y bendiciendo su nombre. Gracias porque bueno y misericordioso es usted y maravilloso. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.